el conjunto de los bienes con las deudas y carga que lograban. ¿Estamos? ¿Me entendieron esta parte? Para proseguir, porque quiero proseguir, no estamos avanzando. Es que esta lección, estas dos lecciones, miren un poco, bueno, ustedes no ven ahí, ¿verdad? ¿Pueden ver? Parece que al revés, ¿verdad? No sé cómo debo hacer. Este es el programa de nuestra facultad, de la mesa examinadora. Creo que dice ahí, ¿verdad? Bueno, al revés. Ok. Entonces, esta lección, a partir de la lección 7, 8 y ahora 9, tratamos sobre los bienes y sobre el patrimonio. Y obviamente, para entender estos tipos penales, debemos manejar con claridad el concepto de bienes y patrimonios. Por eso es que estaba insistiendo sobre esta cuestión. Bienes. Dijimos que son los objetos inmateriales susceptibles de tener valor, junto con las cosas. Entonces, encontramos a partir de la lección 7, por ejemplo, el daño sobre la cosa, la apropiación de una cosa, el hurto de una cosa material, el abigeato, obviamente que es una cosa material, etcétera, el robo, en fin, uso no autorizado de un vehículo automotor. Y después entramos en la lección 8, que nos dice hechos punibles contra otros derechos patrimoniales. Y ahí entramos en cuestiones que, como nos dijo Absalón hoy, en cuestiones que no se trata de precisamente de una cosa tangible, sino de una cosa intangible, como por ejemplo es la sustracción de la energía eléctrica. No se puede tocar, eso es intangible. Alteración de datos en la computadora. No es tangible, es intangible. Son objetos inmateriales, como dijimos, reproduciendo la disposición del Código Civil. En fin, favorecimiento del deudor, favorecimiento del acreedor, son manipulaciones que se realizan que son intangibles, no son cosas materiales. Por eso, repito que los bienes, según el Código Civil, son los objetos inmateriales y yo
yo voy a decir esto, no dice el código, pero yo voy a decir esto al solo efecto académico. Los bienes son las cosas inmateriales y las cosas materiales. Y el patrimonio es o son esos bienes, pero sumado a toda la carga que implica las deudas, etcétera. Muy bien. En la lección 9, que es nuestra lección del día de hoy, y le ruego a la profesora Cecilia que me indique hasta qué hora vamos, o ustedes. Sí, hasta las 18:50, ¿es verdad? O 19:50, perdón. 19:50. ¿Perdón? Hasta las 19:50. 19:50, profesor. 19:50. Tenemos una hora más. Hablan juntos, no escucho. Una hora más de clase ahí, Sí, profesor. profesora Cecilia, profesora, la escucho. Sí, una hora más de clase tenemos. Ok, tenemos tiempo entonces. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no hacemos un breve receso para... No, porque quiero que se concentren sobre todos estos temas. Y voy a recapitular lo que dijimos hasta ahora para volver en 5 minutos para el desarrollo de nuestra clase. Primero, en primer término, les hablé de que la parte general de nuestro código libro primero se aplica al libro segundo. En ese sentido, mencioné el artículo 27 de nuestro código, de la parte general de nuestro código, que se aplica a la parte especial. Y ese artículo 27 nos dice que cuando se trata de hechos punibles con una pena superior, un marco penal superior a 5 años, entonces estamos en presencia de crímenes. Cuando es inferior, estamos en presencia de hechos punibles denominados delitos. Y el artículo 27 nos dice que cuando se trata de crímenes, la tentativa se castiga, sin necesidad de que en la norma se establezca esa penalidad. Basta que sea crimen para que la tentativa se castigue. Pero cuando se trata de delitos, la norma tiene que establecer clara y expresamente que se castiga la tentativa. Será la primera parte de nuestra clase de hoy. Y la segunda parte hicimos relación a la definición y la diferencia entre bienes y patrimonio. Y dijimos que a partir de la lección número 7 abordamos estos temas relacionados a los bienes y el patrimonio. Lección 7, 8 y ahora 9. Y dijimos que el patrimonio, perdón, que los bienes son los objetos inmateriales y las cosas, punto. Objetos inmateriales y las cosas. Y de esto nos hemos ocupado en las lecciones 7 fundamentalmente. Y el patrimonio es el conjunto de esos bienes
conjunto de esos bienes sumado a todo lo que pudiera gravarse sobre esos bienes, llámese hipoteca, prenda, etcétera, etcétera, etcétera. Embargo, todo lo que pudiera gravarse sobre esos bienes. Ahora, después de estos 5 minutos, si me permite la profesora Cecilia, volveríamos de nuevo para abordar concretamente el hecho punible de la extorsión. ¿Sí? Ok. Gracias, profesora.
Estamos de nuevo. Salón, estamos de nuevo en contacto. Sí, doctor, firmes y dignos. Sigamos entonces. Me dicen que hasta las 19:50 en nuestra clase. Por tanto, voy a ocuparme media hora más y a partir de las 19:30 voy a abrir el debate para que podamos hablar sobre todos estos temas que estamos abordando. Repito una vez más, porque veo con mucha frecuencia un error, tanto en los exámenes como también en los tribunales. La diferencia entre bienes y patrimonio. Cuando hablamos de bienes, dijimos, Absalón, que tratamos de objetos inmateriales que tiene valor. Y también tratamos sobre las cosas. El patrimonio es el conjunto de esos bienes inmateriales con valor y las cosas, sumado todo lo que se graba sobre esos bienes
que se carga sobre esos bienes. Y dijimos que nuestra lección, específicamente la lección 7, hemos abordado sobre las cosas, el hurto, el robo, etc. Vigilato, sobre las cosas materiales. En la lección 8 hemos abordado los hechos punibles contra otros derechos patrimoniales, que serían aquellos bienes, los objetos que son inmateriales, como por ejemplo la sustracción de energía eléctrica, el sabotaje por computadora, etcétera, etcétera. Son bienes inmateriales, pero se tratan de bienes. Ahora vamos a tratar sobre el patrimonio, que repito una vez más para que quede bien claro, el patrimonio es el conjunto de esos bienes inmateriales y materiales sumado a todo aquello que pudiera gravarse sobre esos bienes. Y en primer lugar, nuestro código se refiere a la extorsión. Y aquí suelo yo formular esta pregunta en los exámenes. ¿Cuál es la diferencia? Si quieren tomar nota, tomen nota de esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la extorsión y la coacción? Porque de pronto encontramos en los tribunales querellas que se formulan por extorsión y coacción. Y son dos tipos penales diferentes. La coacción, el bien jurídico que se protege es, a ver si ustedes me ayudan, la libertad. La libertad de determinarse de una u otra forma. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de los hechos punibles contra la libertad, hemos mencionado que, al solo efecto didáctico, que son dos clases de libertades que protegen nuestro Código Penal. La libertad de la autodeterminación y la libertad de locomoción, de trasladarse de un lugar a otro. Pues la coacción se trata de un hecho punible que protege la libertad de la determinación de hacer o no hacer algo. De tolerar que se haga o no se haga algo. Esa es la coacción. Pero en la extorsión, el bien jurídico protegido es el patrimonio. Y ya nosotros sabemos, porque ahí surgiría la pregunta, ¿y qué se entiende por patrimonio? Y el patrimonio es el conjunto de los bienes, de las cosas inmateriales y materiales. El patrimonio con todas las cuestiones que pudieran grabarse sobre esos bienes. Llámese hipoteca, llámese
prenda, etcétera. Entonces, en la lección que estamos abordando, que se trata de la extorsión, es un hecho punible contra el patrimonio. Les voy a dar un secreto. El único compañero que, valga la redundancia, les acompaña es en la mesa examinadora, es el programa de estudio. Y nuestro programa en Derecho Penal, la segunda parte, que es nuestra materia, es demasiado claro. Y fíjense ustedes en la lección 8, si tuvieran ahí a la vista el programa, fíjense, por favor. Dice, hechos punibles contra el patrimonio. Y ahí entra la definición del patrimonio, según el Código Civil. Y el primer término aparece la extorsión. ¿Y qué es la extorsión? Que no hay que confundir con la coacción. Coacción es otra cosa. La extorsión lo que protege es el patrimonio. La coacción, la libertad. ¿Y qué nos dice la norma? En primer término, el sujeto activo. No se olviden de la redacción de la gramática que hemos estudiado ya en la escuela, en el colegio. La gramática, la oración, sujeto, verbo, complemento, predicado, etcétera. ¿Recuerdan? Entonces, fíjense bien, cuando en la oración, en la norma, se relaciona al sujeto activo, y nos dice, como ahora en la extorsión, el que. Entonces estamos tratando de un hecho punible común, porque el sujeto puede ser cualquier persona. Cuando la norma, la oración de la norma, hace relación al sujeto y le da una cualidad o calidad especial al sujeto, entonces estamos ante un hecho punible especial. Pero cuando la norma nos dice el que, entonces cualquier ser humano puede ser autor del hecho punible, y entonces es un hecho punible común. Si no dijera el funcionario público, etcétera, 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 entonces estaríamos hablando de un hecho punible especial. Pero en este caso es un hecho punible común. Ustedes recuerdan el dolo, que otra vez estamos en la parte general del código. Hemos dicho que el dolo se compone de dos elementos, el conocer y el querer. Este es un hecho punible doloso, con un agregado más, que es la intención.
Entonces nos dice la norma, el que, cualquier sujeto puede ser autor, con la intención, es un agregado del dolo, el dolo intención, dolo de primer grado, dolo intención. Y viene la conducta. Y la conducta es realizar un acto para obtener un beneficio patrimonial, ya sea para mí mismo o para un tercero. Entonces la norma, repito, dice, el que, cualquier sujeto, puede ser el autor del hecho punible, repito esto porque es concurrente siempre, el que con intención de obtener para otros o para un tercero, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y acá viene la cuestión que dijimos recién cuando hicimos la distinción entre la coacción y la extorsión. La coacción lesiona la libertad, la extorsión lesiona el patrimonio. Porque acá no dice la norma, el que con la intención, un agregado al dolo, intención, de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial. Obviamente que ese beneficio patrimonial debe ser indebido, porque si fuera debido no sería hecho punible, obviamente. El que con intención de obtener para sí mismo o para un tercero un beneficio patrimonial. Fíjense la redacción. Esa intención debe manifestarse a través de una fuerza. Apuntarle el arma en la cabeza o una amenaza de secuestrar a tu familia, a tu hijo, a tu hija. Esa amenaza o esa fuerza le somete a la víctima a una situación tal que se siente constreñida en disponer de sus bienes, o en disponer de su patrimonio. Entonces, en concreto, sobre este tipo penal, corresponde puntualizar lo siguiente. Primero, se trata de un hecho punible común. ¿Por qué? Porque la norma, al referirse al sujeto, dice el que, y por tanto cualquier persona puede ser el sujeto activo, no le da un carácter especial al sujeto activo. El dolo, claro que es un hecho punible doloso, pero tiene un agregado, intención, famoso, conocido como dolo intención. ¿Cuál debe ser la intención? Obtener un beneficio. Beneficio patrimonial. Para el mismo autor o para un tercero.
Yo puedo presionarle a alguien para que disponga de esos bienes, no para mí, sino para un tercero. El dolo de intención es muy importante. Pero ¿cuál es la conducta que debe desarrollar el autor? Y la utilización de la fuerza. De la fuerza física. O la amenaza. No hay fuerza física, pero hay amenaza. Hay una diferencia entre una y otra. Pero esa amenaza no debe ser cualquier amenaza, debe ser considerable. Acá viene una crítica que tenemos que hacer a nuestro código por el principio de la legalidad. Eso de que debe ser considerable. La norma no nos dice qué debe entenderse por considerable y le deja a cargo del juez determinar que fuera o no considerable. Esta es una crítica que bien podemos hacer al código, a nuestro código, considerando el principio de la legalidad. Que como sabemos, ese principio de la legalidad está en el artículo primero del código, o sea, en la parte general, y es aplicable a toda la parte especial. Eso ya dijimos una y mil veces. Y es el principio de la legalidad, nos indica de que la conducta debe estar descrita de un modo claro, expreso. Voy a decir lo que dice la norma, porque lo que dice la norma es más contundente de lo que yo pudiera decirle a ustedes. Artículo primero. Ese es su código si tienen. Artículo primero. A ver, artículo primero. Principio de la legalidad. Nadie será sancionado con una pena medida. Acá viene, sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen. Por favor, subrayen estas 2 o 3 palabras. Expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad, etc. Como me gustaría que ustedes estuvieran en un juicio oral y público el día de mañana, y espero que sea pronto, y pudieran decir esto, este principio de la legalidad, pocas veces yo escuché y pocas veces he visto que se haya dicho esto que les voy a mencionar. Este principio de la legalidad surge a partir del Marqués de Beccaria, que reaccionó contra la monarquía y uno de los precursores de la Revolución Francesa. Nullum crimen, nullam pena
sin ley. No hay crimen, no hay pena. Si la pena y el crimen no está descrito en la ley. Eso es lo que nos dice el artículo 1 de nuestro código. Tengan en consideración eso. Bueno, hasta aquí llegamos ahora. Dejo abierto la pregunta que pudieran formular y sigamos avanzando. Les agradezco que me pongan la foto, no la foto, sino la imagen de ustedes. Gracias. De verdad. La profesora Cecilia nos va a indicar quién hace la pregunta y ella misma me va a ayudar a escuchar mejor. Adelante, profesora. Sí, doctor. Está levantando la mano Alexander Yahari. Buenas noches, doctor. Sí. Sí, tengo una consulta. ¿Por qué si estamos hablando de dolo en el artículo 185, la pena máxima es de hasta 5 años nada más, o la multa? Profesor, ¿me escucha a mí? ¿Qué dice Cecilia? Sí, dice que si estamos hablando de dolo en el artículo 185, ¿por qué la pena es solo 5 años? No. ¿No? No entiendo, Alexander, no estoy entendiendo. Escuché bien a la profesora Cecilia, pero no entiendo la pregunta. En el caso de dolo, ¿verdad? El caso de... En el caso de que sea dolo, digo, se ¿Eh? supone que, en caso de que sea dolo, supone que la pena privativa va de 5 años para arriba. ¿Por qué entonces en este caso, cuando hablamos de dolo en el 185, solo es hasta 5 años? A ver, Absalón, ¿vos escuchaste bien lo que dice el compañero? Sí, profesor, escuché. Él hizo la siguiente pregunta. En caso de que el artículo 185 habla de dolo, ¿por qué? ¿Por qué es la pena solo hasta 5 años? Esa es la pregunta de Alexander. Aún no entiendo la pregunta. Perdón. Me resulta un poco difícil escucharle. A ver, profesora Cecilia. Alexander se está confundiendo entre delito y crimen. Delito es algo... Adelante, profesora, perdón. Sí, voy a enviarle al doctor le voy a enviar a su teléfono la pregunta, doctor. No escucha. Doctor, no escucho le va a bien. enviar a su teléfono, doctor. La pregunta le va a enviar a su teléfono de forma escrita. No, doctor, la pregunta de Alexander es, ¿por qué si en el artículo 185 se habla de dolo, entonces la pena es solo 5 años? Esa es su pregunta. Si existe dolo, ¿por qué solo 5 años es su consulta? Alexander. Sí. A ver. Estamos hablando del artículo 185 Sí. de la extorsión. ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué se trata de un hecho punible, de doloso, y sin embargo la pena es hasta 5 años? Esa sería la pregunta. Sí, doctor. Esa es la pregunta. Con razón no entendí. Porque los tipos penales
en su estructura. A ver, acá tenemos que ir a hablar, profesora Cecilia, de la teoría del tipo, la teoría del delito, la estructura del delito, etcétera, etcétera. Alexander, quiero que me escuches bien. Te escucho. Y de paso a todos. Los hechos punibles se clasifican en dolosos y culposos. Ok. Los hechos punibles dolosos pueden, según esta norma del artículo 185, puede ser un delito. ¿Está entendiendo? O puede ser un crimen. En la estructura del delito, el dolo es un aspecto que debe considerarse en la conducta de la persona, no en la agravación de la pena. ¿Está entendiendo, Alexander? O sea, un hecho punible doloso puede no ser crimen, como en el artículo 185. ¿Estamos? Ok. Otra pregunta. Parece que Cecilia me va a hablar. Ah, perdón, Célica. Buenas noches, doctor. Estoy atenta. Buenas noches. Bueno, ya me hablaste. A ver, Bien, Daniel. Daniel. Daniel se fue a dormir, parece. Bueno. Hay otra pregunta ya. Ok. Vamos a cerrar Daniel parece que quiere hablar, doctor. Daniel parece que quiere hablar. No, por cómo me saludó el profe nomás. No me fui a dormir, estaba atento, profe. Perdón, ¿qué me decían? ¿Por qué no pones tu cara, Daniel, y poner una foto? No Durante crees que te vea nadie. Durante la clase estaba manejando, profe, camino a mi casa, por eso fue que no prendía. Está bien, no broma. Bueno, vamos a liberar ya esta clase de hoy, repasando lo siguiente. Por favor, tengan en consideración la parte general del código. Libro primero se aplica al libro segundo. O sea, lo que ustedes estudiaron el año pasado se aplica a lo que vamos a estudiar hoy, o lo que estamos estudiando hoy. ¿Sí? Por ejemplo, el principio de la legalidad, que acabo de mencionar, el dolo, que planteó Alexander, qué sé yo, la tentativa, si se castiga o no se castiga. Tenemos que echar mano a la parte general del código. Segunda cuestión. ¿Qué son los bienes? Y yo no voy a responder. ¿Y qué son o qué es el patrimonio de una persona? ¿Cuál es la diferencia entre bienes y patrimonio? El bien jurídico protegido por la coacción, ¿cuál es? Y el bien jurídico protegido por la extorsión, ¿cuál es? ¿Cuáles son los tipos penales que protegen el patrimonio? La extorsión,
la estafa, la lesión de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta pronto. Profesor. Gracias. Profesor, ¿me oye, profesor? ¿Me oye, profesor? Profesor, Juan Carlos, el compañero. hace rato ya. Parece que pusiste aguante una Ruma, camiseta profesor. de Acá le quiere Olimpia, hablar güey. Salón. Un abrazo, un abrazo. Un Profesor, cariño para todos. profesor. ¿Me Sí. oye, profesor? Sí, el compañero Oscar quería hablar. Si está por ahí. Ah. Oscar. Oscar Ramón. Sí, Oscar. Adelante. Oscar. Una última pregunta, ¿no, profesor? Sí, No. para poder quitar mi curiosidad nada más. Ese artículo 185 de la extorsión, en el caso de que un juez me diga cuál es la amenaza considerable, yo no puedo atacar ese artículo de inconstitucionalidad. A ver. Debido a que no cumple el principio del artículo 1. El artículo 185, yo no podría atacar de inconstitucionalidad en el caso de que alguien me condene por esta norma. Perdón, ¿cuáles serían las normas constitucionales que violarían esta disposición del código? Te pregunto, para responderte después. Primeramente me iría por el artículo 1 del principio de legalidad del Código Penal. Sí. Un ¿Te ratito. estás refiriendo a la amenaza considerable? No. Sí, ¿A eso ese te tema. referís? Sí, ¿A y eso te que referís? vulneraría... No, Sí. eso deja a criterio. Sí. Sí. Eso deja a criterio. La norma deja a criterio del juez. Y acá tenemos que... Interesante lo que está planteando Oscar. Y esto se deja a criterio de la jurisprudencia en determinar qué se trata por considerable. ¿Estamos? Estamos, profesor. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Una consultita, profe. O igual a la profe Cecilia. Gracias, señor profesor. Hablamos de Patricio. No, quería preguntar nomás hasta qué unidad es nuestro examen. Nuestro examen, hoy tuvimos la lección 8 y yo creo que la 9 y la 10 seguro, hasta la 10 seguro va a entrar. Siempre el primer parcial son los 10 y los siguientes 10 el segundo. Ok, profe, gracias. ¿Está bien? Hasta luego, profe. Nos vemos el jueves en el examen, pero allá personalmente, presencialmente. El martes no va a haber clase, profe. Claro que sí, pero nos vemos presencialmente el jueves. Gracias, profe. Cuídate Vale. mucho. Beso. Abrazo. Ustedes también. Gracias, Chao. profe. Nada. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao.